Hola comunidad, ¿cómo están? Gracias por seguir relato a relato con nosotros. Hoy les compartimos un excelente relato desde Chile de nuestro amigo Richard. Estás escuchando Hablemos de Terror. Bienvenidos. ¿Cuántos de ustedes son padres o tienen hermanos menores? Y han visto en alguna etapa a los pequeños jugar con amigos imaginarios, pensando que solo son fantasías normales de la infancia, entre los 2 y los 7 años. Edad en que sus pensamientos son más egocéntricos, subjetivos y mágicos, llegando a crear en sus mentes una serie de personajes de ficción, desde animales, superhéroes, seres que vieron en algún cuento, etc. Seres creados en sus pequeñas mentes, lo cual se relaciona con una creatividad elevada, alta sensibilidad y proceso evolutivo. Sin embargo, hay también personajes oscuros, siniestros, que sin darnos cuenta pueden llegar a casa no siendo parte de la imaginación de nuestros hijos, cambiando su comportamiento, siendo influenciados y tocados emocionalmente. Menos de un año llevábamos en aquel nuevo condominio. Eran casi fines del 2010 y mi hijo tenía 5 años para ese entonces. El condominio era prácticamente nuevo y a nuestro alrededor no todas las casas estaban ocupadas aún. En aquel entonces, solo a nuestra derecha teníamos una familia vecina, con la cual nos hicimos de buenas relaciones. Aunque no tenemos claridad desde cuándo, Vicente, nuestro hijo, comenzó a relacionarse con su amigo imaginario. Fue más o menos durante este mismo periodo aproximadamente cuando descubrimos de aquella extraña amistad. Mi niño tenía la costumbre de dormirse viendo libros infantiles. Por eso fue extraño sentir voces provenientes de su habitación y risas, en un horario ya más extendido que el habitual. Con mi esposa nos turnábamos para ir a apagar la luz y cobijarlo, luego de que se quedara dormido. Claramente, en esta oportunidad me levanté para ver por qué tenía la televisión prendida sin autorización y regañarlo. Eso fue lo que pensamos en un principio. Fue ahí cuando mi esposa me tomó del brazo y me invitó a guardar silencio para escuchar. La habitación del niño estaba justo continua a la nuestra. Por ello nos sorprendimos cuando lo escuchamos a él. Sí, era nuestro hijo hablando, aunque a susurros, muy bajito, pero con alguien más. Incluso reía en momentos. Nos acercamos sigilosamente hacia la puerta y descubrirlo de cierta forma infraganti. Tal vez solo jugaba con sus figuras de acción, pero cuando abrimos aquella puerta, nos encontramos con él, sentado en su cama y volteado hacia la ventana, la cual estaba totalmente abierta. No sé si la sorpresa fue más para él o para nosotros. Lo cierto es que volteó quedando sorprendido, dándonos una expresión muy peculiar. Recuerdo que casi asustado. Como era lógico, preguntamos qué hacía despierto y con quién hablaba, a lo que en un principio se negó a entregarnos información alguna. Mi esposa con más sutileza lo abordó, acostándolo y arropándolo, y me mandó a salir de la habitación. A los minutos regresó a la cama, con un rostro algo preocupada. Vicente le había dicho que su nuevo amigo lo visitó golpeando la ventana, y él ingenuamente le abrió. También comentó que quería jugar, pero él se había negado porque era tarde y podíamos regañarlo. Mi esposa sorprendida siguió interrogando, y no era la primera vez que Vicente se relacionaba con este supuesto amigo imaginario. Contó que por las tardes venía a jugar con él desde hace un par de días, cosa que nosotros no habíamos notado, pues por lo general Vicente siempre que juega habla con sus muñecos y juguetes, como todo niño. De aquel extraño suceso nos olvidamos los días siguientes, pero fue a la tercera noche, cuando comenzaron extraños sucesos en la casa. Extraños ruidos provenían de la sala principal.
algo que me despertó con bastante inquietud, quedándome en silencio algunos segundos para escuchar con claridad. Eran pasos. Alguien deambulaba por nuestra casa para luego sentirse algunos muebles de la cocina abrirse. Me puse de pie y desperté a mi esposa en silencio para que llamara a la seguridad. Avancé por el pasillo de las habitaciones en dirección a la cocina. Unos murmullos me aterrorizaron aún más pensando en algún ladrón. Con voz enérgica pregunté: ¿quién anda ahí?, alardeando tener un arma. Justo en ese momento, unos pasos pesados se sintieron correr o avanzar rápidamente hacia la parte trasera de la casa. Atemorizado y casi temblando, encendí la luz, pero la sorpresa fue aún más impactante. Vicente estaba de pie con un vaso de leche en sus manos, mirándome, sorprendido. El desconcierto fue mayor, debido a que Vicente no tenía cómo haber sacado un vaso de los muebles en la altura de la cocina. Todo era muy confuso para nosotros en ese momento, y nuestro hijo insistía que su amigo imaginario lo había ayudado a buscar el vaso de leche, porque tenía algo de hambre. La camioneta del servicio de vigilancia llegó en unos minutos, pero fueron aquellas marcas de tierra, de supuestos pies descalzos halladas dentro de la casa y en el antejardín, lo que comenzó a causarnos inquietud. Aquella noche dormimos los tres juntos, y no fue hasta el desayuno del día siguiente que preguntamos a Vicente sobre su amigo imaginario, quien se rehusaba a hablar sobre él de una extraña forma, casi defendiéndolo y llegando a violentarse de cierta forma. Mi esposa, que es muy creyente, comenzó a tener una extraña sensación sobre la situación y los cambios de Vicente, quien con el paso de los días comenzó a aislarse en su habitación, donde pasaba el mayor tiempo jugando y riendo. Muchas veces nos costaba sacarlo para las comidas o cuando debíamos salir, causando cierta molestia en él por sus deseos de seguir jugando. Esto solo nos causó más preocupación, por lo que decidimos vigilarlo con más cautela. En varias ocasiones lo escuchábamos hablar con este amigo imaginario a plena luz del día, pero fue una tarde en particular que mi esposa, al pasar fuera de su recámara, escuchó la voz de otra persona, dándole un escalofrío por todo el cuerpo, paralizándole por completo. Cuando entró de golpe a la habitación solo encontró a Vicente, pero dijo sentir una extraña sensación en el ambiente, como que alguien la observaba o alguien más estaba en esa habitación. Este nuevo episodio nos alertó aún más y mi esposa comenzó a creer que algo sobrenatural había en la casa y estaba contactándose con Vicente. Por ello prontamente pensó en traer al cura de la parroquia, a la cual asistía para bendecir la casa. Con el correr de los días, la relación de Vicente con su amigo imaginario se traspasó a juegos en el patio y el antejardín. Era casi periódicamente cuando lo escuchábamos conversar con esta entidad imaginaria. Su estado emocional dejó de ser el mismo, volviéndose algo más mañoso, negativo, pero a la vez lo notaba muy asustadizo, sobre todo en las noches. Despertaba frecuentemente y se metía a nuestra cama a medianoche indicándonos que ya no quería jugar con su amigo, pero que éste no se iba y no lo dejaba dormir. Cuando lo encontramos una tarde en el jardín, intentando desmembrar un pajarito que estaba muerto entre las plantas, fue cuando entendimos que algo no estaba bien y debíamos ocuparnos de inmediato. Llevamos a nuestro hijo a un psicólogo infantil. El doctor nos explicó que en ocasiones los amigos imaginarios son importantes en el desarrollo emocional de los niños y son los primeros pasos para socializar, y que en muchas ocasiones canalizan y proyectan sus sentimientos, miedos y situaciones que los aquejan a través de un amigo imaginario. En nuestro caso, habíamos hecho bien en traerlo, ya que había empezado a tener conductas algo agresivas, algo preocupante y que debe ser tratado de inmediato, pues en ocasiones la fantasía puede llegar a influenciar su conducta. El médico nos indicó que estuviésemos atentos al tipo de diálogo y vocabulario que utilizaba en las conversaciones con su amigo irreal, por lo que mi esposa decidió sacar el antiguo monitor de bebés que usábamos con Vicente al nacer. De esa manera podíamos estar más atentos si los episodios de la noche se repetían. El miedo que siente un padre al ver a su hijo en peligro es algo que no se puede describir con palabras.
Aquella sensación de miedo horrible e indescriptible que sentimos al ver aquella silueta oscura junto a la cama de Vicente nos golpeó dejándonos en shock. El monitor había quedado al lado de mi esposa, quien despertó de bruces por la voz de Vicente tras el monitor. Eran pasadas las 3 de la madrugada. En un principio creyó estar soñando, pero luego despertó y entreabriendo los ojos se dio cuenta que Vicente estaba despierto y era su voz. Pero también había otra voz, en murmullos, una voz ronca que de un momento a otro dejó de sentirse. Para cuando logramos enfocar bien nuestros ojos al monitor, observamos aquella horrible silueta o figura oscura junto a nuestro hijo. Fue cosa de segundos. Luego, una exhalación o gruñido demoníaco se escuchó en el monitor, resaltando con claridad todas las luces de alerta. Aquella figura no se notaba con claridad, dada la mala resolución de la cámara, pero ambos coincidíamos en que algo negro, oscuro y muy siniestro se notaba junto a la cama. En cuestión de segundos, corrimos a la habitación entrando con violencia y encendiendo la luz. Vicente se encontraba acostado y tapado hasta los ojos, lo cual reflejaba un enorme miedo. Revisamos cada centímetro de la habitación sin encontrar nada inusual, salvo ese extraño ambiente que mi esposa había sentido la vez anterior, como que había una presencia que nos observaba desde alguna parte. Al día siguiente, acompañé a mi esposa a ver al cura y solicitarle que nos bendijera la casa luego de contarle los extraños acontecimientos vividos. Durante todo el mes, estuvo viniendo todas las semanas a bendecir nuestro hogar y la habitación de Vicente, quien a su vez siguió con el tratamiento con los especialistas. Gracias a Dios nunca más tuvimos algún episodio. Nuestro hijo dejó de relacionarse con aquel amigo imaginario, o lo que quiera que haya sido. Mi señora está convencida de que era alguna entidad sobrenatural o alguna alma maligna. Lo cierto es que siempre nos quedaron las dudas si fue real lo que vivimos y observamos aquella noche. Tal vez la sugestión e imaginación de nuestro hijo nos transportó a su mundo, a ver cosas que él veía. Seres de fantasía, mágicos, a su propio amigo imaginario. O tal vez a algo mucho más siniestro e inquietante. No dejen de prestar atención a los amigos de sus hijos.